Hace 2700 años, un hombre vio lo que nadie más podía ver. Isaías contempló el trono de Dios, escuchó los gritos de los serafines y recibió visiones que cambiarían la historia para siempre. ¿Sabías que este profeta predijo con precisión escalofriante la crucifixión de Cristo 700 años antes de que sucediera? Que describió detalles exactos del Mesías que solo se cumplirían en Jesús. Isaías no solo profetizó el futuro, sino que reveló los misterios más profundos de Dios. Este libro contiene las profecías más impactantes, las visiones más aterradoras y las promesas más gloriosas de toda la Biblia. Prepárate para descubrir por qué Isaías es llamado el quinto evangelio y por qué sus palabras siguen estremeciendo al mundo hoy. El reino de Israel estaba partido en dos desde hacía más de 200 años. Al norte, las 10 tribus formaban el reino de Israel con su capital en Samaria. Al sur, Judá y Benjamín constituían el reino de Judá con Jerusalén como su corazón. Era una división que había nacido de la rebelión, cuando el pueblo se cansó de los impuestos pesados de Salomón y decidió separarse después de su muerte. Esta división había creado una herida que nunca sanó completamente. Los hermanos, que una vez habían adorado juntos en el mismo templo, ahora se miraban con desconfianza y hostilidad. Cada reino buscaba constantemente aliados extranjeros para fortalecerse contra el otro. Era como una familia destruida donde cada hermano tramaba contra su hermano. Los asirios habían aparecido en el horizonte como una tormenta oscura. Este imperio del este no conocía la misericordia. Sus ejércitos marchaban como una plaga de langostas, devorando todo a su paso. Habían perfeccionado el arte de la guerra y la crueldad. Cuando conquistaban una ciudad, no solo la saqueaban, deportaban a toda la población, mezclaban los pueblos y destruían las identidades nacionales para siempre. Judá se encontraba en una situación desesperante que parecía no tener salida. Por un lado, Israel y Siria habían formado una alianza aterradora. Habían decidido que Judá era demasiado débil y que sería fácil conquistarla. Su plan era simple pero brutal: atacar Jerusalén, derrocar al rey Acaz y poner un rey títere que obedeciera sus órdenes. Por otro lado, Asiria amenazaba con conquistar toda la región. Era como estar atrapado entre dos bestias hambrientas, cada una esperando el momento perfecto para atacar. El rey Acaz de Judá temblaba de miedo día y noche. Los informes que llegaban a su palacio eran cada vez más alarmantes. Los espías reportaban que los ejércitos enemigos se acercaban como nubes de tormenta. El pueblo comenzaba a murmurar, preguntándose si su rey tenía la fuerza necesaria para protegerlos. Algunos ya hablaban en secreto de rendirse antes de que fuera demasiado tarde. En estos días de terror, el pueblo de Judá había perdido completamente la confianza en su Dios. Ya no recordaban las victorias del pasado, cuando Jehová había peleado por ellos contra ejércitos más poderosos. Preferían buscar ayuda en otros dioses que prometían soluciones rápidas. Las calles de Jerusalén se habían llenado de ídolos extranjeros traídos de Egipto, Babilonia y otras naciones. Los templos paganos competían abiertamente con el templo de Salomón por la adoración del pueblo. Era una época donde la fe había sido reemplazada por el pragmatismo político. Los consejeros del rey susurraban constantemente sobre alianzas militares, tributos a pagar y estrategias de supervivencia. Nadie mencionaba a Dios como una opción real. Era como si el Dios que había sacado a Israel de Egipto hubiera quedado relegado a los libros de historia, irrelevante para los problemas actuales. Uzías había sido verdaderamente un gran rey, uno de los mejores que Judá había tenido en muchas generaciones.
Durante 52 años, largos años, gobernó con una combinación extraordinaria de sabiduría política y poder militar que transformó completamente el reino. Cuando comenzó su reinado, Judá era una nación pequeña y vulnerable. Cuando murió, se había convertido en una potencia regional respetada y temida. Bajo su liderazgo visionario, el país experimentó un crecimiento que parecía imposible. Usías construyó torres defensivas en lugares estratégicos, creando una red de fortificaciones que protegía las fronteras como nunca antes. Organizó un ejército profesional y bien equipado, con soldados entrenados y armas modernas. Desarrolló la agricultura con técnicas innovadoras, cavó pozos en el desierto y construyó sistemas de riego que convirtieron tierras áridas en campos fértiles. Las ciudades de Judá prosperaron como jardines bien cuidados. El comercio floreció hasta niveles nunca vistos, con caravanas llegando desde lugares lejanos para intercambiar productos. Los artesanos trabajaban día y noche para satisfacer la demanda. Los mercados estaban llenos de productos exóticos. Las casas se construían con materiales finos y las familias tenían más riqueza de la que sus padres habían soñado jamás. Judá se había convertido en una nación que sus vecinos respetaban e incluso envidiaban. Los embajadores extranjeros llegaban constantemente para establecer tratados comerciales y alianzas. Era como si el pequeño reino hubiera despertado un día convertido en un gigante próspero que competía con las grandes potencias de la época. Pero detrás de toda esa riqueza deslumbrante se escondía un problema grave que crecía como un cáncer silencioso. El pueblo había comenzado gradualmente a creer que su prosperidad venía de su propia fuerza, de su inteligencia, de su trabajo duro. Habían olvidado que todo era una bendición de Dios. La gratitud se había convertido en orgullo, y el orgullo había abierto la puerta a todo tipo de corrupción. Los ricos comenzaron a oprimir despiadadamente a los pobres, viendo su pobreza como evidencia de su propia inferioridad. Los jueces, que deberían haber sido los protectores de la justicia, empezaron a recibir sobornos de manera descarada. Los sacerdotes habían convertido el templo sagrado en un negocio lucrativo, cobrando tarifas excesivas por los sacrificios y manipulando las ceremonias para su beneficio personal. Como describe Dios mismo en el primer capítulo de Isaías, su indignación era evidente. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. La corrupción había llegado hasta el mismo corazón del templo, el lugar más sagrado de toda la nación. El pueblo seguía apareciendo para las ceremonias religiosas, seguía ofreciendo sacrificios costosos, seguía manteniendo todas las tradiciones externas. Pero sus corazones estaban completamente lejos de Dios. Era como una actuación teatral perfecta por fuera, pero completamente podrida por dentro. Dios mismo expresó su disgusto profundo en palabras que cortaban como espadas en el primer capítulo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? El final del reinado de Usías fue trágico y sirvió como advertencia profética de lo que vendría. Su éxito extraordinario había inflado su ego hasta un punto peligroso. En un momento de orgullo desmedido, decidió entrar al lugar santo del templo para ofrecer incienso, algo que la ley de Dios reservaba exclusivamente para los sacerdotes.
Era un acto de rebeldía directa contra las ordenanzas divinas. Como castigo inmediato y visible, Dios lo hirió con lepra en su frente mientras estaba en el templo. La enfermedad, que era símbolo de impureza e inmundicia, marcó el resto de su vida hasta el día de su muerte. Este evento dramático marcó el final simbólico de una era dorada y el comienzo de tiempos muy difíciles para Judá. Era como si Dios hubiera puesto una señal visible de que el orgullo y la prosperidad sin humildad llevan inevitablemente a la destrucción. Era precisamente el año en que murió el rey Usías, cuando sucedió algo que cambiaría para siempre el curso de la historia. Isaías, un joven de familia noble con acceso al templo, estaba participando en alguna ceremonia religiosa cuando de 1900, de repente todo lo que conocía como realidad se transformó ante sus ojos. Los muros sólidos del templo parecieron volverse transparentes y lo que vio lo marcó para toda la eternidad. Según relata en el capítulo 6 de su libro, Isaías describe, con palabras que intentan capturar lo imposible: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. No se trataba de una visión borrosa o simbólica, era una revelación clara, real, tan tangible como cualquier cosa que hubiera visto antes, pero infinitamente más impactante. El trono que apareció ante él no era como los tronos terrenales, hechos de oro y piedras preciosas que había visto en el palacio real. Este trono era alto y sublime, elevado por encima de todo lo que existe, irradiando una autoridad que trascendía cualquier poder humano. Era el trono del Creador del universo, el asiento del poder absoluto que gobierna sobre todas las galaxias, todas las estrellas, todos los planetas. Lo que más impresionó a Isaías fue que las faldas de Dios llenaban completamente el templo. Solo el borde de su vestidura era suficiente para ocupar todo ese espacio sagrado que parecía tan grande e imponente a los ojos humanos. Era como si el templo de Salomón, esa maravilla arquitectónica que había tomado años construir, fuera apenas un pequeño rincón en comparación con la inmensidad de la presencia divina. Esta visión no era una alucinación ni un sueño. Era más real que cualquier otra experiencia que Isaías hubiera tenido. Era como si finalmente hubiera visto la realidad tal como verdaderamente es, después de haber vivido toda su vida viendo solo sombras y reflejos. El rey Usías había muerto, y con él había terminado una era de prosperidad humana. Pero el Rey Eterno permanecía inmutable en su trono celestial, reinando sobre todo lo que existe. El contraste entre la realidad terrena y la celestial era absolutamente brutal para la mente humana. Abajo, en la tierra, los reyes morían después. De décadas de lucha, los imperios se levantaban y caían como castillos de arena, y los pueblos temblaban ante amenazas que parecían insuperables. Arriba, en el cielo, el Rey Eterno permanecía sereno e inmutable en su trono, controlando todos los eventos de la historia según su voluntad perfecta. Mientras Judá buscaba desesperadamente un líder humano que pudiera salvarlos de sus enemigos, mientras los políticos tramaban alianzas y estrategias de supervivencia, Isaías descubrió una verdad que cambiaría su perspectiva para siempre. El verdadero Rey del universo nunca había dejado su trono ni por un segundo. Todo el poder real estaba allí, disponible, esperando ser reconocido. La gloria que rodeaba este trono era completamente diferente a cualquier luz que pudiera verse en la tierra. No se trataba simplemente de una luz más brillante, sino de la manifestación visible de la santidad perfecta de Dios. Era una gloria que penetraba todo, que revelaba la naturaleza más profunda del Creador del universo.
Era la luz de la verdad absoluta, de la justicia perfecta, del amor puro, de la sabiduría infinita, todo concentrado en una presencia que llenaba cada rincón del espacio. Isaías entendió en ese momento transformador que había estado viviendo en un mundo diminuto y limitado, preocupándose por problemas que eran como granos de arena comparados con la inmensidad de lo que acababa de presenciar. Había visto la realidad más grande que existe, la fuente de todo poder, toda sabiduría, toda vida. Su perspectiva sobre la crisis política, sobre los problemas de su nación, sobre su propia existencia, cambió radicalmente en ese instante eterno. Alrededor del trono divino había seres que Isaías nunca había visto antes, ni había imaginado que pudieran existir. Los llamó serafines, una palabra que significa literalmente los que arden. No se trataba de ángeles comunes, sino de criaturas celestiales de un orden especial, diseñadas específicamente para estar en la presencia inmediata de Dios y servirle en el trono del universo. Cada uno de estos seres extraordinarios tenía 6 alas magníficas. La distribución de sus alas revelaba algo profundo sobre la naturaleza de la adoración verdadera. Con 2 alas cubrían sus rostros, reconociendo que ni siquiera estos seres perfectos y santos podían mirar directamente la gloria completa de Dios sin ser consumidos. Con otras 2 alas cubrían sus pies, mostrando humildad y respeto en la presencia del Altísimo. Y con las otras 2 alas volaban, cumpliendo activamente el servicio para el cual habían sido creados. Era como si estos seres, aunque eran perfectos en santidad y poder, reconocieran instintivamente que había niveles de gloria divina que requerían reverencia absoluta. Si criaturas tan poderosas y puras necesitaban cubrir sus rostros ante Dios, ¿qué implicaba esto para los seres humanos pecadores? Era una lección visual sobre la inmensidad de la santidad divina. Lo que más impactó profundamente a Isaías fue lo que estos serafines proclamaban sin cesar con voces que resonaban por todo el cielo. Según describe en el capítulo 6, y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No era un canto suave y melódico como los himnos del templo terrenal. Era un grito poderoso, una proclamación que hacía eco por toda la eternidad. La repetición triple de santo tenía un significado específico e intenso en el idioma hebreo. Repetir una palabra 2 veces significaba énfasis fuerte, pero repetir algo 3 veces era llevarlo al nivel superlativo máximo posible. Era como decir que Dios no era simplemente santo, ni siquiera muy santo, sino absolutamente santo más allá de cualquier medida o comparación humana. Era la santidad elevada a su expresión más pura y perfecta. Esta santidad que proclamaban no era solo pureza moral, aunque la incluía. Era algo mucho más profundo y abarcador, la separación total y completa de todo lo imperfecto, lo común, lo corrupto, lo limitado. Era la perfección absoluta en cada atributo divino. Amor perfecto, justicia perfecta, sabiduría perfecta, poder perfecto, todo sin mezcla de imperfección. El título Jehová de los ejércitos que usaban los serafines revelaba otra dimensión crucial de la naturaleza divina. No se trataba solo del Dios de Israel, sino del comandante supremo de todos los ejércitos celestiales, el general en jefe de todas las fuerzas del universo. Era una declaración de que todo poder militar, toda autoridad, toda fuerza en el cosmos estaba bajo su comando directo. La segunda parte de su proclamación era igualmente impresionante. Toda la tierra está llena de su gloria.
Era una declaración que contrastaba dramáticamente con lo que Isaías veía en su mundo. Mientras en la tierra parecía que el mal triunfaba, que los imperios crueles dominaban, que la injusticia prevalecía, estos seres celestiales proclamaban una verdad más profunda. La gloria de Dios llenaba cada rincón de la creación. El sonido de estas voces era tan poderoso que trascendía lo físico. Como relata Isaías, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. El mismo templo, esa construcción sólida de piedra que había resistido terremotos y guerras, temblaba como una hoja ante la proclamación de la santidad divina. Era como si la realidad física no pudiera contener la inmensidad de lo que estaba sucediendo. El humo que llenó el templo no era humo común de fuego terrestre. Era la manifestación visible de la presencia divina, similar a la nube que había guiado a Israel en el desierto o la gloria que había llenado el templo cuando Salomón lo dedicó. Era la señal de que lo divino había invadido lo humano, de que el cielo había tocado la tierra de manera directa y poderosa. Al presenciar toda esta gloria celestial y escuchar la proclamación continua de la santidad absoluta de Dios, Isaías experimentó algo que todo ser humano experimenta cuando se encuentra verdaderamente con lo divino. Se dio cuenta de su propia impureza de manera devastadora. La reacción fue inmediata e inevitable. En el capítulo 6 describe su respuesta con palabras cargadas de terror y desesperación. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de mindos labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos? No era una reacción exagerada o dramática. Era el reconocimiento honesto de lo que significaba para un ser imperfecto estar en presencia de la perfección absoluta. Era como si un espejo divino y perfecto hubiera reflejado su verdadero estado espiritual sin ningún filtro o engaño. Hasta ese momento crucial, Isaías probablemente se consideraba una persona bastante buena, según los estándares humanos. Venía de una familia noble y respetable, había recibido una educación excelente, participaba regularmente en las ceremonias religiosas y mantenía una reputación moral sólida en la sociedad, pero al estar frente a la santidad absoluta de Dios, se vio tal como realmente era, un hombre completamente contaminado por el pecado, viviendo en medio de un pueblo igualmente contaminado. Era como descubrir que lo que había considerado limpieza era en realidad suciedad profunda cuando se comparaba con la pureza perfecta. Pero entonces sucedió algo completamente inesperado. Uno de los serafines tomó una decisión extraordinaria que cambiaría todo. Como cuenta con asombro, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado». El carbón encendido venía directamente del altar del templo, el lugar sagrado donde se ofrecían los sacrificios por el pecado. Este altar representaba el punto de encuentro entre la justicia de Dios y la necesidad humana de perdón. Cada sacrificio ofrecido allí apuntaba hacia una solución futura y completa para el problema del pecado humano. Cuando este carbón tocó los labios de Isaías, no lo quemó ni lo destruyó como habría hecho cualquier fuego natural. En lugar de causar dolor y destrucción, produjo algo milagroso, purificación completa e instantánea. Era como si toda la contaminación de su vida, todas las palabras impuras, todos los pensamientos incorrectos hubieran sido borrados completamente en un solo momento. Isaías había experimentado en carne propia lo que ningún ritual religioso humano podía lograr. Una purificación real,
completa y definitiva. No era una limpieza externa o ceremonial, sino una transformación interior que lo hacía apto para estar en la presencia del Dios Santo. Era un anticipo de la gracia que vendría siglos después a través del sacrificio perfecto. Después de Mindo de Sintú, esta purificación extraordinaria que había transformado completamente su condición espiritual, Isaías escuchó algo que cambiaría no solo su vida personal, sino el curso de la historia del pueblo de Dios. Era una conversación divina que se desarrollaba en el trono celestial, y él había sido permitido escucharla como testigo privilegiado. En el capítulo 6 relata con precisión: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Era la voz del mismo Dios cuya santidad había contemplado, cuya gloria había experimentado, cuya purificación había recibido. Pero ahora esa voz no proclamaba juicio o santidad, sino que expresaba una necesidad, una búsqueda, una invitación. La pregunta no era una orden directa dirigida específicamente a Isaías con su nombre. Era más bien una consulta abierta, como un llamado general que resonaba por todo el cielo esperando una respuesta voluntaria. Dios, en su soberanía absoluta, había elegido buscar colaboradores dispuestos en lugar de simplemente forzar a alguien a cumplir su voluntad. La respuesta de Isaías fue inmediata y sin dudas. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. No preguntó detalles específicos sobre la naturaleza exacta de la misión. No solicitó garantías de éxito o reconocimiento. No negoció condiciones laborales o beneficios personales. Simplemente se ofreció completamente, sin reservas. Era la respuesta de un hombre que había sido completamente transformado por un encuentro real con Dios. No hablaba desde la obligación religiosa o el deber social, sino desde una gratitud profunda y un amor genuino hacia quien lo había purificado. Pero entonces Dios le reveló a Isaías la naturaleza de su misión, y era algo completamente inesperado. En el capítulo 6, Dios le dice: «Ve y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad». Era una misión paradójica. Isaías debía predicar la verdad, pero la mayoría del pueblo no la aceptaría. Su mensaje, en lugar de traer conversión masiva, revelaría la dureza de los corazones. Era como ser enviado a ofrecer medicina a enfermos que insistirían en rechazarla. Isaías preguntó cuánto tiempo duraría esta situación. La respuesta de Dios fue devastadora. Y yo dije: «¿Hasta cuándo, Señor?». Y respondió él: «Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová hubiere alejado los hombres, y multiplicare los desamparados en medio de la tierra». Sin embargo, en medio de todo este juicio, Dios tenía preparada una señal de esperanza extraordinaria. Durante la crisis con el rey Acaz, cuando Judá temblaba ante la amenaza de Israel y Siria, Isaías recibió una profecía que cambiaría la historia para siempre. En el capítulo 7, Isaías se dirigió al rey Acaz con un mensaje directo de Dios. «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel». Era una promesa que parecía imposible según las leyes naturales, pero que venía directamente del Dios que había creado esas mismas leyes. El nombre Emanuel significaba Dios con nosotros. Era una declaración poderosa. El mismo Dios que Isaías
había visto en el trono celestial vendría a vivir entre su pueblo. No sería solo una visita temporal o una manifestación pasajera. Sería una presencia permanente, una unión real entre lo divino y lo humano. Esta profecía tenía un cumplimiento inmediato en el contexto histórico de Isaías, pero también contenía una dimensión que trascendería los siglos. Era como una semilla que florecería completamente en el momento perfecto de la historia. El niño que nacería sería la respuesta definitiva a todas las necesidades del pueblo de Dios. La señal de Emanuel se convertía así en el puente entre el juicio y la esperanza, entre la dureza del presente y la gloria del futuro. Era la promesa de que aunque el pueblo rechazara a Dios, Dios no rechazaría para siempre a su pueblo. En el momento más oscuro de la historia, cuando todo pareciera perdido, aparecería la luz más brillante que el mundo jamás había visto. Después de la promesa de Emanuel, Isaías recibió una visión aún más extraordinaria. En el capítulo 9 de su libro, el profeta vio algo que lo dejó completamente asombrado. Era una luz brillante que aparecía en medio de la oscuridad más profunda. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra, de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta luz no era común. Era la solución definitiva para todos los problemas de la humanidad. Isaías vio que esta luz vendría a través de un niño especial, un niño que cambiaría para siempre el curso de la historia. En el mismo capítulo 9, el profeta describe lo que vio. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Cada uno de estos nombres revelaba algo increíble sobre este niño. Admirable significaba que sería extraordinario más allá de cualquier descripción humana. No sería como los otros líderes que la gente conocía. Sería único en todo sentido, alguien que haría cosas que nadie más podría hacer. Su vida estaría llena de milagros, señales y maravillas que dejarían a todos sin palabras. Consejero mostraba que tendría una sabiduría perfecta. Los reyes de la tierra necesitaban muchos consejeros para tomar decisiones, pero este niño sería el consejero supremo. Su sabiduría sería tan completa que podría guiar a toda la humanidad. No cometería errores ni tomaría decisiones equivocadas. Cada palabra que saliera de su boca sería sabiduría pura. Dios fuerte era el nombre más impactante de todos. Isaías estaba diciendo que este niño sería Dios mismo en forma humana. No sería solo un hombre especial bendecido por Dios. Sería el mismo Dios todopoderoso viviendo entre los hombres. Era una declaración que revolucionaba todo lo que la gente entendía sobre Dios y la humanidad. Lo infinito se haría finito sin dejar de ser infinito. Padre eterno revelaba que este niño tendría una naturaleza eterna. No tendría principio ni fin. Aunque nacería como bebé, existía desde antes de la creación del mundo. Era una paradoja que solo Dios podía resolver. Alguien eterno que entraría al tiempo, alguien sin edad que crecería como cualquier niño. Príncipe de paz mostraba cuál sería su misión principal. Traería la paz verdadera que la humanidad había buscado desde siempre. No la paz temporal que viene de los tratados políticos, sino una paz profunda que tocaría el corazón humano. Una paz que resolvería el conflicto fundamental entre Dios y los hombres. Isaías también vio el alcance del reino de este niño especial. En el mismo capítulo 9 continúa: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto,
Su reino no sería como los reinos terrenales que crecen y luego colapsan. Este reino crecería continuamente, sin límites de tiempo ni espacio. Se establecería sobre el trono de David, cumpliendo todas las promesas que Dios había hecho a ese gran rey del pasado, pero sería infinitamente mayor que el reino original de David. Isaías recibió otra visión poderosa que complementaba la anterior. Esta vez vio algo que parecía imposible, un árbol que había sido cortado completamente, pero que de repente brotaba vida nueva desde sus raíces. En el capítulo 11 de su libro, el profeta describe esta imagen extraordinaria. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí había sido el padre del rey David, el gran monarca que había establecido el reino de Israel en su época dorada. Pero ahora, siglos después, la casa real de David parecía un árbol muerto. Los descendientes de David ya no gobernaban con la gloria del pasado. El reino estaba débil, dividido, bajo amenaza constante. Era como si el árbol de la dinastía davídica hubiera sido cortado hasta el suelo. Pero Isaías vio que desde las raíces de este árbol aparentemente muerto, brotaría nueva vida. Un vástago crecería con fuerza renovada. Este nuevo brote no sería débil ni enfermo como los últimos reyes de la línea de David. Sería fuerte, saludable, lleno de vida divina. Crecería hasta convertirse en el árbol más grande y hermoso que el mundo hubiera visto jamás. El profeta vio exactamente qué tipo de persona sería este descendiente especial de David. En el mismo capítulo 11 continúa: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Espíritu de Dios descansaría sobre él de manera completa y permanente. No sería como los profetas o reyes del pasado que recibían el Espíritu para momentos específicos. Este líder tendría una unción continua y total del Espíritu Divino. Sería como un recipiente completamente lleno que nunca se vaciaría. Espíritu de sabiduría y de inteligencia significaba que tendría una comprensión perfecta de todas las cosas. Sabría exactamente qué hacer en cada situación. Su mente funcionaría con la misma perfección que la mente de Dios. No habría problemas demasiado complicados para él. Vería soluciones donde otros solo verían problemas imposibles. Espíritu de consejo y de poder mostraba que combinaría la sabiduría con la capacidad de actuar. Muchos líderes tienen buenas ideas, pero no pueden implementarlas. Otros tienen poder, pero les falta sabiduría. Este líder tendría ambas cualidades en perfección absoluta. Sus planes siempre funcionarían porque serían perfectos desde el principio. Isaías también vio cómo este líder tomaría decisiones. En el capítulo 11 continúa: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Su manera de juzgar sería completamente diferente a la de los jueces humanos. Los jueces terrenos se basan en evidencias externas, en testimonios que pueden ser falsos, en apariencias que pueden engañar. Este líder vería directamente al corazón. Conocería la verdad sin necesidad de investigaciones largas o testimonios contradictorios. Isaías continuó recibiendo más detalles sobre cómo trabajaría este líder extraordinario. En una visión posterior, vio exactamente cuál sería su misión y cómo la cumpliría. El capítulo 61 comienza con palabras que venían directamente de la boca de este futuro Mesías.
El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esta unción sería diferente a cualquier otra en la historia. Los reyes eran ungidos con aceite como símbolo del favor de Dios. Los sacerdotes también recibían unción para su servicio, pero esta unción sería directa del Espíritu de Dios mismo. No sería ceremonial, sino real y poderosa. Sería como si Dios mismo hubiera puesto sus manos sobre él para darle autoridad total. Su primera misión sería predicar buenas nuevas a los abatidos. Los abatidos eran las personas que habían perdido toda esperanza. Aquellos que la vida había golpeado tan fuerte que ya no creían que las cosas pudieran mejorar. Este Mesías llegaría con un mensaje que cambiaría su perspectiva completamente. Sus palabras serían como medicina para almas enfermas. Vendar a los quebrantados de corazón mostraba que sería como un médico para las heridas emocionales más profundas. Los corazones quebrantados por la traición, la pérdida, el abandono, encontrarían sanidad en él. No sería solo consuelo temporal, sino restauración verdadera. Tomaría corazones hechos pedazos y los haría completamente nuevos. Publicar libertad a los cautivos revelaba que tendría poder para liberar a las personas de todo tipo de esclavitud. No solo la esclavitud física, sino las cadenas invisibles que atan a los seres humanos, el miedo, la culpa, los hábitos destructivos, las mentiras que controlan sus vidas. Sería como tener las llaves maestras que abren cualquier prisión. Isaías continuó viendo más aspectos de esta misión. En el mismo capítulo 61, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El año de la buena voluntad de Jehová se refería al año del jubileo, cuando todas las deudas se cancelaban y todos los esclavos quedaban libres. Este Mesías proclamaría un jubileo permanente, una liberación que no terminaría después de un año. Sería como si todos los calendarios se reiniciaran en el año cero de la gracia. Su ministerio de consolación sería extraordinario. A los que lloraban les daría verdaderas razones para alegrarse. A los que estaban cubiertos de cenizas del duelo les daría corona de hermosura. A los enlutados les daría óleo de gozo. A los deprimidos les daría ropas de celebración. Sería el gran intercambiador. Tomaría lo malo y daría lo bueno a cambio. Pero entonces Isaías recibió una visión que lo confundió completamente. Después de ver al Mesías como Rey poderoso y libertador glorioso, de repente vio algo totalmente diferente. En el capítulo 53, el profeta contempló una escena que parecía contradecir todo lo anterior. Vio al mismo Mesías, pero esta vez sufriendo de manera terrible. El capítulo comienza con una pregunta llena de asombro. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Era como si Isaías se diera cuenta de que esta parte de la profecía sería la más difícil de creer para la gente. ¿Cómo podía el Salvador Todopoderoso convertirse en un hombre que sufre? Luego describe la apariencia de este siervo sufriente. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Era una descripción completamente opuesta a lo que la gente esperaría de un rey.
Este Mesías no impresionaría por su apariencia física. Como raíz de tierra seca, significaba que crecería en condiciones difíciles, sin las ventajas que normalmente ayudan a alguien a destacar. No tendría la belleza física que llama la atención, ni el carisma natural que atrae a las multitudes. La gente lo vería, pero no lo reconocería como alguien especial. Sería como una flor hermosa que crece en un lugar donde nadie espera encontrarla. Isaías continuó describiendo el rechazo que enfrentaría. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El mismo pueblo que necesitaba salvación rechazaría a su Salvador. Varón de dolores, experimentado en quebranto, mostraba que conocería el sufrimiento de manera íntima. No sería un líder que viviera cómodamente mientras otros sufrían. Él mismo experimentaría dolor físico, emocional y espiritual más profundo que cualquier otra persona. Sería como si todos los dolores del mundo se concentraran en una sola persona. Pero entonces Isaías revela la verdad impactante sobre este sufrimiento. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Su sufrimiento no era castigo por sus propios pecados, estaba cargando con los problemas de otros. Isaías vio con claridad total la verdadera razón de este sufrimiento. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Era un intercambio divino. Él tomaría el castigo para que otros pudieran tener paz. Isaías comenzó a entender algo que revolucionaría toda comprensión sobre la justicia de Dios. En esa misma visión del capítulo 53, vio exactamente cómo funcionaría este intercambio extraordinario. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada palabra de esta descripción tenía un significado profundo. Herido no se refería a una herida accidental o superficial. Era el tipo de herida que se hace intencionalmente, con propósito específico. Alguien lo heriría deliberadamente, pero esas heridas no serían resultado de su propia culpa. Serían heridas que él aceptaría voluntariamente para lograr algo mayor. Por nuestras rebeliones, mostraba que el motivo de sus heridas serían los actos de rebeldía de otras personas. Toda vez que alguien había desobedecido a Dios, toda vez que alguien había elegido el mal en lugar del bien, contribuía a las heridas que este siervo recibiría. Era como si cada pecado fuera un clavo más que se clavaba en él. Molido por nuestros pecados, intensificaba la imagen. Molido era lo que se hacía con el grano para convertirlo en harina, o con las uvas para hacer vino. Era un proceso de presión intensa que destruía completamente la forma original. Así sería aplastado bajo el peso de los pecados ajenos. Pero como el grano que se convierte en pan, su destrucción traería vida a otros. El castigo de nuestra paz fue sobre él, revelaba el propósito divino detrás de todo este sufrimiento. La paz entre Dios y los seres humanos se había roto por causa del pecado. Para restaurar esa paz, alguien tenía que pagar el precio completo. Este siervo pagaría ese precio por todos los demás. Recibiría el castigo que otros merecían. Isaías vio que esto no era solo para algunos pecados o algunas personas. En 1700, el mismo capítulo continúa. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Era un plan que incluía a toda la humanidad sin excepción. La imagen de las
ovejas que se descarrían, era perfecta. Las ovejas no se pierden intencionalmente, pero su tendencia natural las lleva por caminos peligrosos. Así, los seres humanos, sin un pastor que los guíe, naturalmente toman decisiones que los alejan de Dios. No es que sean malvados por naturaleza, sino que están perdidos y necesitan dirección. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Revelaba que esta no era una idea humana, sino un plan divino. Dios mismo había diseñado este método de salvación. Él había decidido transferir toda la culpa humana a este siervo inocente. Era como una operación divina, donde el mal se extraía de una persona y se trasplantaba a otra. Esta transferencia no sería simbólica, sino real. Isaías vio que el siervo experimentaría las consecuencias reales del pecado como si él mismo hubiera cometido cada acto malo en la historia. Sentiría la culpa, la vergüenza, la separación de Dios que el pecado produce, pero los verdaderos culpables quedarían completamente libres. Isaías vio algo más que lo dejó aún más asombrado. En esta misma visión del capítulo 53, observó la actitud que tendría este siervo durante todo su sufrimiento. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La comparación con un cordero era extraordinaria. Los corderos no resisten cuando los llevan al matadero, no gritan protestando su inocencia, no luchan contra quienes los llevan. Van callados, confiando en sus pastores, aun cuando esos pastores los llevan a la muerte. Es una imagen de confianza total y mansedumbre perfecta. No abrió su boca. Se repetía 2 veces para enfatizar lo increíble de esta actitud. Cualquier persona inocente que fuera acusada falsamente protestaría su inocencia. Cualquiera que fuera tratado injustamente se defendería o al menos se quejaría. Pero este siervo permanecería en silencio. Su silencio sería más poderoso que cualquier defensa. Este silencio no sería por miedo o por debilidad, sería por amor y por propósito. Sabría exactamente por qué estaba sufriendo y estaría dispuesto a pasar por ello para lograr la salvación de otros. Su silencio sería voluntario, no forzado. Sería como alguien que guarda un secreto hermoso que solo se puede revelar a través del sufrimiento. Como oveja delante de sus trasquiladores, añadía otra imagen de mansedumbre total. Las ovejas no solo son silenciosas cuando las esquilan, sino que se quedan quietas, permitiendo que les quiten su lana. Así este siervo permitiría que le quitaran todo sin resistencia. Su cooperación con el sufrimiento sería voluntaria y completa. Isaías vio también las circunstancias específicas de su muerte. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Sería un proceso legal pero corrupto. Por cárcel y por juicio fue quitado. Significaba que pasaría por el sistema judicial. Habría arrestos, juicios, procedimientos legales, pero estos procedimientos estarían manipulados para producir el resultado que querían sus enemigos, no para encontrar la verdad. Sería como un juicio al revés, donde la conclusión ya estaba decidida antes de comenzar. Isaías también vio dónde sería enterrado, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aun su entierro estaría rodeado de contrastes extraños. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Era el testimonio divino sobre su carácter perfecto. Aun cuando lo trataran como criminal, Dios confirmaba que era completamente inocente. Nunca había cometido ni un solo acto malo, ni había dicho ni una sola mentira. Era la única persona en la historia que merecía vivir para siempre, pero moriría voluntariamente por otros.
Pero entonces Isaías vio algo que cambió completamente el final de esta historia trágica. Después de ver la muerte del siervo, de repente contempló algo imposible. El mismo siervo que había muerto estaba vivo otra vez. En el capítulo 53 continúa: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Implicaba que tendría que estar vivo para ver ese fruto. Alguien que ha muerto no puede ver nada. La única manera de que pudiera ver los resultados de su sufrimiento sería si regresara a la vida después de haber muerto. Era una declaración clara de resurrección. Este fruto sería la multitud de personas que encontrarían salvación a través de su sacrificio. Todo su sufrimiento no habría sido en vano. Cada herida, cada momento de dolor, cada gota de sangre, produciría resultados eternos en las vidas de otros. Sería como un jardín que florece después de una tormenta terrible. Quedará satisfecho. Mostraba que consideraría que había valido la pena. Al ver a todas las personas libres de culpa, sanadas de sus heridas, reconciliadas con Dios, se sentiría completamente satisfecho con el precio que había pagado. Sería como un padre que ve a sus hijos felices y sabe que todos sus sacrificios valieron la pena. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. Revelaba cómo funcionaría esta salvación. No sería por rituales complicados o buenas obras que las personas tendrían que hacer. Sería por conocer a este siervo, por entender lo que había hecho por ellos. El conocimiento se convertiría en salvación. Isaías vio aún más detalles sobre la gloria futura de este siervo. En el mismo capítulo continúa: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, le daré parte con los grandes. Era la promesa de Dios de exaltar a este siervo después de su humillación. Los mismos que lo habían despreciado y rechazado tendrían que reconocer su grandeza. Ocuparía el lugar más alto posible. Sería como si alguien que había sido tratado como esclavo de repente fuera coronado como rey. Con los fuertes repartirá despojos. Usaba la imagen de un general victorioso que divide las riquezas conquistadas en batalla. Este siervo había luchado la batalla más grande de la historia contra el pecado y la muerte, y había ganado. Ahora repartiría los beneficios de su victoria con todos los que creyeran en él. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, revelaba dos aspectos finales de su obra. Primero, que efectivamente había cargado con la culpa de otros. Segundo, que aún mientras sufría, había orado pidiendo perdón para quienes lo estaban lastimando. Era el ejemplo máximo de amor, orar por los enemigos en el momento de mayor dolor. Isaías recibió una visión final que completaba el cuadro del ministerio mesiánico. Después de ver la muerte y resurrección del siervo, vio cómo continuaría su obra a través de quienes lo siguieran. En el capítulo 52, el profeta contempló una escena hermosa. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Esta imagen de mensajeros corriendo sobre las montañas venía de las costumbres de guerra de esa época. Cuando un ejército ganaba una batalla importante, enviaban corredores rápidos para llevar las buenas noticias a su ciudad. La gente esperaba, ansiosa en las murallas, mirando hacia las montañas, esperando ver aparecer a estos mensajeros.
Sus pies se veían hermosos porque traían esperanza. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Mostraba que estos mensajeros serían recibidos con gran alegría. Sus pies se verían hermosos, no por su apariencia física, sino porque traían el mensaje más importante que la humanidad podría escuchar. Serían como doctores que llegan con la cura para una enfermedad mortal. Del que anuncia la paz se refería a la paz que el siervo sufriente habría establecido con su sacrificio. La guerra entre Dios y los seres humanos habría terminado. La separación causada por el pecado habría sido eliminada. Los mensajeros proclamarían que la paz estaba disponible para todos sin excepción. Del que publica salvación, revelaba el contenido específico de su mensaje. No serían noticias sobre mejoras temporales o soluciones parciales. Sería el anuncio de salvación completa, de liberación total, de transformación permanente. Sería como anunciar que todas las prisiones habían sido abiertas y todos los prisioneros estaban libres. Isaías vio la reacción que tendría la gente cuando escuchara estas noticias. En el mismo capítulo 52 continúa: Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Los atalayas eran los centinelas que vigilaban desde las torres más altas de la ciudad. Serían los primeros en ver llegar a los mensajeros. Cuando los vieran acercarse, gritarían de alegría para avisar a toda la ciudad que venían buenas noticias. Su alegría sería tan grande que no podrían contenerse. El resultado de este mensaje sería una transformación completa. Isaías continúa: Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén. Porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Isaías vio que este mensaje se extendería más allá de Israel. En el mismo capítulo 52 continúa: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Revelaba el alcance global de esta obra. No importaba qué tan lejos viviera alguien, no importaba cuán aislado estuviera, tendría oportunidad de escuchar las buenas noticias y recibir esta salvación. Esta visión final completaba el cuadro profético que Isaías había recibido sobre el Mesías. Cada visión había añadido más detalles al retrato del Salvador que vendría. Juntas formaban la descripción más completa de la obra mesiánica que se había dado hasta ese momento en la historia. Después de todas las visiones sobre el Mesías sufriente y glorioso, Isaías recibió algo aún más extraordinario. Mientras el capítulo 65, el profeta vio el final de toda la historia humana. Era una visión que iba más allá de cualquier esperanza que la gente pudiera imaginar. Porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. No se trataba de reparar lo que estaba roto, no era restaurar lo viejo o arreglar los problemas que existían. Era algo completamente nuevo. Dios mismo tomaría todo el universo y lo haría desde cero. Sería como un artista que decide no reparar su obra dañada, sino crear una obra maestra completamente nueva. Nuevos cielos y nueva tierra significaba que tanto lo que estaba arriba como lo que estaba abajo sería transformado. Las estrellas, los planetas, los espacios infinitos del universo, todo sería recreado. La tierra con sus montañas, océanos, desiertos y bosques, todo sería hecho nuevo. Era una renovación cósmica total. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Revelaba que esta nueva creación sería tan perfecta, tan hermosa, tan gloriosa,
que la gente ni siquiera recordaría los problemas del mundo anterior. No sería nostalgia por lo que había pasado, sino pura alegría por lo que ahora existía. Isaías continuó viendo más detalles de esta nueva creación. En el mismo capítulo 65, Dios explica: «Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo». El gozo sería permanente. No habría días buenos y días malos como en el mundo anterior. No habría temporadas de felicidad seguidas de temporadas de tristeza. Sería alegría constante, gozo que nunca terminaría. Era como imaginar un día perfecto que durara para siempre. Jerusalén Alegría mostraba que esta ciudad tendría un papel especial en la nueva creación. No sería solo una ciudad más, sino el centro de toda la felicidad y celebración. Sería como el corazón de donde toda la alegría se extendería por todo el universo nuevo. Isaías vio también cómo sería la vida en esta nueva creación. «Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. El llanto habría terminado para siempre. No habría más lágrimas de dolor, de pérdida, de frustración o de miedo. Los gritos de angustia, los lamentos de sufrimiento, los clamores de desesperación, todo eso pertenecería al pasado. Sería un mundo donde la tristeza simplemente no existiría». El profeta vio incluso más cambios extraordinarios. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. La muerte prematura sería eliminada. Los bebés no morirían en la infancia. Los niños crecerían sanos y fuertes. Los ancianos vivirían vidas largas y plenas. Sería como si la vida humana fuera extendida de manera sobrenatural, donde 100 años serían considerados juventud. En una visión anterior, registrada en el capítulo 2, Isaías había visto algo que parecía imposible en su tiempo. Vio un futuro donde todas las naciones del mundo, en lugar de pelear entre sí, caminarían juntas hacia un solo lugar. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. El monte donde estaba el templo de Dios se convertiría en el punto más importante de toda la tierra. No solo físicamente, sino espiritualmente. Sería como si todo el planeta girara alrededor de este lugar sagrado. Las montañas más altas del mundo parecerían pequeñas comparadas con la importancia de este monte. Correrán a él todas las naciones. Pintaba una imagen extraordinaria. No caminarían lentamente, sino que correrían con urgencia y emoción. Sería como cuando la gente corre hacia algo que han esperado toda su vida. Todas las naciones del mundo, chinos, africanos, europeos, americanos, árabes, todos corriendo hacia el mismo destino. Isaías vio exactamente qué dirían estas multitudes de personas. Y vendrán muchos pueblos y dirán: «Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová». No sería una peregrinación forzada, sería voluntaria y entusiasta. Los pueblos se animarían unos a otros para hacer el viaje. Sería como cuando alguien descubre un lugar maravilloso y no puede evitar invitar a todos sus amigos para que lo vean también. Nos enseñará sus caminos. Mostraba que vendrían para aprender, no para conquistar o destruir, sino para recibir instrucción.
Querían conocer la manera correcta de vivir. Era como estudiantes hambrientos de conocimiento que viajan desde lugares lejanos para sentarse a los pies del mejor maestro del mundo. De Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Revelaba que este lugar se convertiría en la universidad del mundo. Toda la sabiduría, toda la instrucción para vivir bien, toda la guía moral y espiritual saldría desde allí. Sería como una biblioteca gigante donde estuvieran guardadas todas las respuestas a las preguntas más importantes de la vida. El resultado de esta enseñanza sería extraordinario. Isaías vio que las naciones no solo aprenderían, sino que aplicarían lo que aprendían. Cambiarían su manera de relacionarse unas con otras. Las guerras, las peleas, los conflictos que habían caracterizado la historia humana comenzarían a desaparecer. Esta visión mostraba un mundo completamente diferente al que Isaías conocía. En su tiempo, las naciones constantemente peleaban por territorio, recursos y poder. Pero él vio un futuro donde todas buscarían lo mismo: conocer a Dios y aprender de Él. Sería el fin de la competencia destructiva y el comienzo de la cooperación global. Isaías continuó viendo los resultados prácticos de esta transformación mundial. En la misma visión del capítulo 2, observó algo que cambiaría completamente la naturaleza de la civilización humana. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. El cambio comenzaría con un nuevo sistema de justicia. En lugar de que cada nación resolviera sus problemas a través de la fuerza, habría un juez supremo que solucionaría todos los conflictos de manera justa y pacífica. Sería como tener el árbitro perfecto que todos respetaran y en cuyas decisiones todos confiaran. Juzgará entre las naciones. Significaba que ningún país tendría que defenderse solo. Ninguna nación pequeña sería aplastada por una más grande. Ningún pueblo débil sería victimizado por uno más fuerte. Habría justicia verdadera que protegería a todos por igual. Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Era la imagen más poderosa de transformación que se pudiera imaginar. Las armas de guerra se convertirían en herramientas de agricultura. Los instrumentos diseñados para matar se transformarían en instrumentos para dar vida y alimentar a la gente. Esta conversión no sería solo simbólica, sería literal y práctica. Las fábricas que producían tanques comenzarían a producir tractores. Las plantas que hacían misiles empezarían a hacer equipos médicos. Los científicos que desarrollaban armas químicas se dedicarían a crear medicinas que salvaran vidas. No alzará espada nación contra nación, declaraba el fin definitivo de la guerra. No habría más conflictos armados entre países, no más invasiones, no más bombardeos, no más soldados muriendo en campos de batalla. La guerra se convertiría en algo del pasado, como los dinosaurios, algo que existió una vez, pero que ya no forma parte de la realidad. Ni se adiestrarán más para la guerra. Mostraba que aún el entrenamiento militar desaparecería. No habría más academias militares, no más ejercicios de combate, no más preparación para conflictos. Los jóvenes que antes habrían sido soldados ahora serían doctores, maestros, ingenieros, artistas, personas dedicadas a crear en lugar de destruir. Los recursos económicos que durante milenios se habían gastado en armamentos, ahora se usarían para el bien de la humanidad. Los billones de dólares que se invertían en aviones de guerra se usarían para construir hospitales. El dinero que compraba submarinos nucleares ahora compraría escuelas y universidades.
Esta transformación requeriría un cambio fundamental en el corazón humano. La gente ya no vería a otros países como enemigos potenciales, sino como vecinos y amigos. Las diferencias culturales y políticas se resolverían a través del diálogo en lugar de la violencia. Isaías vio que esta paz no sería impuesta por la fuerza, sino que nacería del reconocimiento universal de que había una manera mejor de vivir. Cuando todas las naciones aprendieran los caminos de Dios, naturalmente querrían tratarse unas a otras con justicia y amor. Isaías recibió otra visión extraordinaria que mostraba el clímax de todas las bendiciones futuras. En el capítulo 25, vio una celebración que superaba cualquier fiesta que hubiera existido jamás. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. No sería una comida común, sino el banquete más extraordinario de la historia. Los manjares serían perfectos, los vinos serían los mejores que se pudieran imaginar. Sería como si Dios mismo fuera el anfitrión de una celebración donde invitaría a toda la humanidad a la mesa más grande jamás preparada. A todos los pueblos significaba que nadie quedaría excluido. No importaba su nacionalidad, su raza, su idioma o su condición social. Ricos y pobres, poderosos y humildes, todos tendrían un lugar en esta mesa divina. Sería la comida más inclusiva de todos los tiempos. Pero entonces Isaías vio algo aún más impresionante que la comida. Vio que durante este banquete sucedería algo que cambiaría para siempre la condición humana. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Esta cubierta y este velo representaban todo lo que impedía que la gente viera claramente la realidad espiritual. Era como si toda la humanidad hubiera estado viviendo con los ojos vendados, viendo solo sombras y confusión. En este momento, las vendas serían quitadas y todos verían con claridad perfecta. Entonces Isaías presenció el evento más extraordinario de toda su visión. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Destruirá a la muerte para siempre. Era una promesa que desafiaba todo lo que la humanidad había conocido. Desde el primer ser humano, la muerte había sido el destino inevitable de todos. Pero Isaías vio un futuro donde la muerte misma sería eliminada. No sería postergada o evitada temporalmente, sino destruida completamente. Enjugará toda lágrima de todos los rostros. Mostraba que no solo terminaría la muerte, sino también todo el dolor que la acompaña. No habría más llanto por seres queridos perdidos. No más dolor por separaciones forzadas. No más tristeza por despedidas que parecían finales. Quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Revelaba que también terminaría la vergüenza y el sufrimiento injusto. Todo el dolor causado por la injusticia, la persecución, la discriminación, todo eso desaparecería para siempre. Isaías vio la reacción de la gente cuando esto sucediera, y se dirá en aquel día: «He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación». Sería un momento de reconocimiento universal. Toda la humanidad reconocería que sus esperanzas más profundas se habían cumplido. La espera había valido la pena. El sufrimiento había tenido sentido. Todo había llevado a este momento perfecto de liberación total. Isaías recibió una de las visiones más hermosas y sorprendentes de todo su ministerio profético. En el capítulo 11
Después de ver al Mesías reinando en justicia, contempló algo que parecía pertenecer a un mundo de fantasía. La naturaleza misma sería transformada. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Era una imagen que desafiaba todas las leyes naturales que Isaías conocía. Los lobos habían nacido para cazar corderos. Era su instinto, su naturaleza, su manera de sobrevivir. Pero en esta visión vio lobos y corderos viviendo en paz perfecta, como si fueran viejos amigos que habían decidido mudarse juntos. El leopardo, con el cabrito se acostará, continuaba esta transformación imposible. Los leopardos eran cazadores silenciosos y mortales. Los cabritos eran sus presas naturales, pero Isaías los vio descansando juntos como si no hubiera la menor tensión entre ellos. Era como ver al gato más feroz del mundo decidir adoptar a un ratón como su mejor amigo. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Completaba esta imagen de armonía total en el reino animal. Los leones, conocidos como los reyes de las bestias, caminarían pacíficamente junto a becerros indefensos. No habría miedo de un lado ni hambre del otro. Sería como si todos los animales hubieran firmado un tratado de paz permanente. Un niño los pastoreará, añadía el elemento más sorprendente de todos. No sería necesario un domador experto o un guerrero fuerte para controlar estas bestias salvajes. Un niño pequeño podría guiarlos como si fueran ovejas mansas. Era la imagen de la inocencia dirigiendo lo que antes había sido peligroso. Isaías continuó viendo más detalles de esta transformación. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Aún los hábitos alimenticios cambiarían. Las osas, que normalmente protegían ferozmente a sus cachorros de cualquier amenaza, dejarían que sus crías jugaran con becerros. Los leones, carnívoros por naturaleza, se volverían vegetarianos como los bueyes. Era como si toda la cadena alimenticia fuera reescrita sin violencia. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Aún las serpientes venenosas perderían su peligro. Los bebés más pequeños e indefensos podrían jugar sin temor cerca de las criaturas que antes causaban muerte instantánea. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. La razón de toda esta transformación sería el conocimiento universal de Dios. Cuando toda la creación conociera verdaderamente a su Creador, la violencia y el daño simplemente desaparecerían. Esta visión revelaba que la corrupción no era parte del diseño original de la naturaleza. Los instintos agresivos, la necesidad de matar para sobrevivir, el miedo constante, todo eso había sido una distorsión del plan perfecto de Dios. En el futuro, la naturaleza regresaría a su estado original de armonía total. La imagen del niño pastoreando a las bestias salvajes tenía un significado aún más profundo de lo que Isaías había visto inicialmente. En el capítulo 11, esta visión representaba el regreso de la inocencia a toda la creación. Era como si el mundo entero regresara a la condición que había tenido en el jardín del Edén, cuando no había miedo, violencia ni peligro. El niño simbolizaba la pureza perfecta. Los niños pequeños no conocen el odio, la venganza o la malicia. Ven el mundo con ojos limpios, confían naturalmente y aman sin condiciones. En esta visión futura, toda la creación tendría esta misma inocencia y pureza. Un niño los pastoreará. Mostraba que la fuerza bruta ya no sería necesaria para mantener el orden. No harían falta látigos, cadenas o jaulas para controlar a los animales salvajes.
La simple presencia de la inocencia pura sería suficiente para que todas las criaturas vivieran en paz. Esta transformación también se extendería a los seres humanos. Isaías vio que la gente recuperaría la capacidad de confiar completamente, de amar sin reservas, de vivir sin el miedo constante que caracterizaba su época. Sería como si toda la humanidad volviera a ser niña, pero conservando la sabiduría de la experiencia. El profeta contempló un mundo donde los padres no tendrían que enseñar a sus hijos a temer a ciertos animales o a ciertas personas. Los niños podrían explorar libremente sin peligro alguno. Sería como el patio de recreo más grande y seguro del mundo, donde toda la creación sería su lugar de juego. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Pintaba la imagen más extrema de esta seguridad. Los bebés, los seres más vulnerables e indefensos, estarían seguros aún en los lugares que antes habían sido más peligrosos. Era como si todo el mundo se convirtiera en una guardería gigante donde nada podría lastimar a los más pequeños. Esta restauración de la inocencia no significaría ignorancia o falta de conocimiento. Sería más bien la eliminación de todo lo que había corrompido la pureza original de la creación. La gente seguiría siendo inteligente y sabia, pero sin la malicia y el egoísmo que habían traído tanto sufrimiento al mundo. Isaías vio que esta transformación comenzaría con el conocimiento de Dios llenando toda la tierra. Cuando todos conocieran verdaderamente el carácter de Dios, su amor, su justicia, su bondad, naturalmente querrían imitarlo. La violencia y el daño desaparecerían no por imposición externa, sino por cambio interno del corazón. La visión también mostraba que la autoridad se ejercería con gentileza en lugar de fuerza. El liderazgo sería como el de un niño pastor, suave, amoroso, protector, pero al mismo tiempo efectivo. Sería el tipo de gobierno que la gente seguiría no por miedo, sino por amor y respeto. Antes de que llegara esta paz perfecta, Isaías vio que primero tendría que haber un ajuste de cuentas universal. En varios capítulos de su libro, contempló escenas de juicio donde la justicia divina finalmente prevalecería sobre toda injusticia. En el capítulo 2, vio este día decisivo, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. No sería un juicio parcial o incompleto, sería universal y definitivo. Todo orgullo humano que se había exaltado contra Dios sería humillado. Toda altivez que había pisoteado a otros sería derribada. Era como si llegara el día final de 1900, exámenes donde todo sería evaluado según el estándar perfecto de la justicia divina. Sobre todo soberbio y altivo, significaba que no habría excepciones basadas en riqueza, poder o posición social. Los reyes orgullosos serían juzgados igual que los comerciantes codiciosos. Los generales crueles enfrentarían el mismo veredicto que los jueces corruptos. Nadie estaría por encima de la ley divina. Isaías vio específicamente sobre qué caería este juicio, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte. Los cedros del Líbano y las encinas de Basán representaban todo lo que los humanos consideraban más impresionante y duradero en la naturaleza. Los montes altos y los collados elevados simbolizaban las cosas que parecían imposibles de mover. Las torres altas y los muros fuertes representaban todas las defensas humanas que parecían inquebrantables. Sobre toda nave de Tarsis y sobre toda pintura preciada. El juicio incluiría también los logros comerciales y artísticos de los cuales la humanidad se enorgullecía. Las flotas comerciales más grandes y las obras de arte más valiosas.
Todo sería evaluado según el criterio divino. El resultado de este juicio sería la humillación total del orgullo humano, y la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Por primera vez en la historia, el orgullo humano sería completamente eliminado. No habría más gente que se creyera superior a otros por su riqueza, inteligencia, belleza o poder. Solo Dios sería reconocido como verdaderamente grande y digno de honor. Isaías vio también el terror que este día produciría en quienes habían vivido injustamente, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. La gente que había oprimido a otros, que había vivido en injusticia, que había ignorado a Dios, buscaría desesperadamente lugares donde esconderse, pero no habría refugio de la justicia perfecta. Era como si un criminal que había evadido la ley durante años de repente se encontrara cara a cara con el juez supremo. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Las cosas en las que la gente había puesto su confianza, el dinero, las posesiones, los falsos dioses, serían reconocidas como completamente inútiles. Sería como despertar de un sueño y darse cuenta de que lo que parecía valioso era solo ilusión. En la culminación de todas sus visiones, Isaías recibió la promesa más extraordinaria de toda la Biblia. En el capítulo 65, Dios mismo habló directamente sobre su plan final para toda la creación. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No sería una reparación de lo que ya existía. No sería una mejora de las condiciones actuales. Sería algo completamente nuevo, algo que nunca había existido antes. Era como si Dios fuera un inventor que después de crear muchas cosas buenas, decidiera crear su obra maestra definitiva. Pronto saldrá a luz. Indicaba que aunque esta renovación pareciera imposible, llegaría en el momento perfecto designado por Dios. No sería algo para un futuro tan lejano que perdiera relevancia. Sería algo real y alcanzable. ¿No la conoceréis? Era una pregunta que invitaba a la gente a estar atenta, a reconocer las señales cuando comenzara esta nueva creación. Sería tan diferente que requeriría ojos espirituales para ser percibida correctamente. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Usaba la imagen de transformar los lugares más desolados en lugares de vida abundante. Donde antes no había esperanza, habría caminos que llevarían a destinos hermosos. Donde antes era imposible la vida, brotarían ríos de agua fresca. Isaías vio entonces la descripción más detallada de esta nueva creación. Porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Sería una creación tan gloriosa, tan perfecta, tan satisfactoria, que las luchas y dolores del mundo anterior simplemente no vendrían a la mente. No porque fueran borrados de la memoria, sino porque serían completamente irrelevantes frente a la nueva realidad. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. La característica principal de esta nueva creación sería gozo permanente. No habría altibajos emocionales. No habría días malos seguidos de días buenos. Sería una alegría constante, un contentamiento que nunca se acabaría. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor.
El mismo Dios participaría en esta alegría. No sería un observador distante, sino un participante activo en la felicidad de su pueblo. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Todo esfuerzo tendría sentido y propósito. No habría trabajo frustrante o inútil. Cada proyecto tendría éxito, cada sueño se cumpliría. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. La comunicación con Dios sería instantánea y perfecta. No habría oraciones sin respuesta ni súplicas ignoradas. Sería como tener una conversación directa con el mejor amigo que siempre entiende y siempre ayuda. Esta promesa final representaba el destino último de toda la humanidad. Vivir en un mundo perfecto, en perfecta armonía con Dios y con toda la creación, en gozo perpetuo y con propósito eterno. Si este recorrido por las profecías más impactantes de la historia te ha bendecido, ayúdanos a llevar este mensaje a más personas. Dale like a este video y compártelo con tu familia y amigos que necesitan conocer estas verdades extraordinarias. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos estudios bíblicos. En los comentarios cuéntanos, ¿cuál de estas profecías de Isaías te impactó más? Que las palabras del profeta Isaías sigan transformando vidas hoy, tal como lo han hecho por más de 2 milenios. Hasta el próximo video.